Bien, explicado el punto de la fuerza pública, vamos a hablar ahora de los estados de excepción. La Constitución de 1886 teníamos el estado de sitio, una figura que, como habíamos explicado antes, se había prestado para muchos abusos porque implicaba una amplia restricción de las libertades, la posibilidad de que incluso algunos civiles fuesen juzgados por autoridades militares, lo que evidentemente implicaba una vulneración de libertades, se prestó para demasiados excesos y abusos. Bien, tenemos entonces en Colombia tres estados de excepción que los voy a explicar brevemente: la guerra exterior, la conmoción interior y la situación de emergencia o el estado de emergencia. Bien, la guerra exterior, como su nombre lo indica, implica que se produce la declaratoria bélica del Estado colombiano en contra de un gobierno extranjero, en contra de un Estado, de otro Estado más bien. En esos casos, el Estado colombiano puede tomar algunas medidas para obtener financiación del conflicto, decretar algunos impuestos, establecer que se tome propiedad privada particular, por ejemplo, algún territorio, algún terreno que sea estratégico, con la finalidad de tener alguna ventaja sobre el enemigo. Evidentemente, en este caso se estaría causando un perjuicio que luego el Estado compensaría, pero que en el momento el Estado lo puede hacer sin necesidad de ofrecer alguna indemnización inmediata, aunque después sí lo haga. Por supuesto, en estado de declaratoria de guerra exterior, pues el punto de la objeción de conciencia sería bastante estrecho y probablemente se negarían en su totalidad, y el reclutamiento se haría mucho más fuerte de lo que se hace en tiempos de paz. Afortunadamente Colombia pues tiene ya cerca de 80 años sin declarar una guerra de este nivel. La última, en lo que recuerdo, la última guerra fue contra el Perú, y desde allí no hemos tenido otra confrontación bélica de ese calado. Bien, tenemos también el estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior se genera cuando hay una grave perturbación del orden público que no se puede resolver con las medidas ordinarias. Es decir, cuando se excede el desorden de las medidas que están habitualmente establecidas para controlar el territorio. En ese caso se puede declarar también este estado de excepción para que el gobierno tome medidas en beneficio de la población para recuperar la seguridad pública. Es el caso, por ejemplo, de invasiones por parte de la guerrilla a poblaciones enteras o de cualquier grupo armado ilegal. En el caso del Bajo Cauca, por ejemplo, de Antioquia y Chocó, es una situación latente donde hasta ahora se ha podido controlar por medidas ordinarias, pero si eventualmente la confrontación entre los grupos ilegales que allí están asentados se saliera de las posibilidades de las medidas ordinarias que se pueden adoptar, pues seguramente eso conduciría a que se declare una situación o un estado de este tipo de conmoción interior, porque hay grave alteración, grave perturbación del orden público, como lo acabo de mencionar. Y el tercer caso, el tercer evento en el que hay estado de excepción es en el estado de emergencia, y es cuando hay un grave desorden social, económico o de fuerzas naturales, ecológico, que implica adoptar medidas extremas para recuperar la estabilidad de un territorio o todo el país en general. Es el caso de los desastres naturales, por ejemplo las avalanchas motivadas por las lluvias excesivas que hubo entre los años 2012 y 2013, graves terremotos, por ejemplo, inundaciones, entre otros, y pues tenemos el caso actual, que es el de la pandemia generada por el COVID-19. Evidentemente, esta pandemia ha implicado que el gobierno ya haya decretado el estado de emergencia. Como ustedes ven, hay medidas restrictivas para las libertades. Una de ellas, tal vez la más evidente, es la libertad física, la libre locomoción. No tenemos la posibilidad de desplazarnos libremente en el territorio nacional
como una medida de salubridad pública que está evitando que haya un colapso del sistema de salud, lo que llevaría en consecuencia a un desorden, un caos mayor del que ya tenemos. Es decir, la cura es complicada, pero la enfermedad sería peor en caso de que no se tomara este correctivo a tiempo. ¿Para qué se decretan esos estados de excepción? Para que se recupere la normalidad, no es para permanecer ahí, para que se recupere la normalidad. El gobierno asume estas funciones excepcionales. Los decretos que se expidan en los estados de excepción tienen control por la Corte Constitucional y después el Congreso puede eventualmente ratificarlo. Ustedes vieron, por ejemplo, que en estos días la Corte Constitucional acaba de iniciar el control del decreto del estado de emergencia. Por eso pidió algunas pruebas al gobierno colombiano, a diversas dependencias estatales, para que expliquen las medidas que se han adoptado y para que justifiquen que esos decretos y que esas medidas tienen que ver con la causa que originó la emergencia, porque los estados de excepción, a diferencia del estado de sitio, tienen que estar controlados, únicamente pueden estar dirigidos a superar la situación excepcional que se ha generado. Por supuesto, en el estado de emergencia esto es más fácil de controlar, entre comillas, porque se trata de una situación en la que no está implicada la voluntad humana, estallido económico, social o ecológico. En el caso de la perturbación del orden público, pues hay un factor externo allí que es la amenaza bélica, es decir, la confrontación violenta que puede hacer que la situación sea mucho más compleja. Y por supuesto la guerra exterior, pues esperemos no llegar a tener una guerra exterior en el futuro próximo. Evidentemente ya no se depende solo de la voluntad estatal, sino también de la del Estado contendiente, el Estado al que se está combatiendo, el contendor. Y pues por supuesto eso estaría fuera del alcance, su duración y demás estaría fuera del alcance de las acciones que pueda emprender el mero Estado colombiano. Una guerra es entre dos. En todo caso, hay unas normas específicas sobre la duración del estado de excepción que están establecidas en el texto, usted la puede repasar. En lo personal me interesa, sobre todo para el taller que vamos a ver, que se distingan los tres estados de excepción, los motivos que pueden dar lugar a su declaratoria.